Amigas y amigos, seguimos compartiendo con ustedes a través de TV Más HD, única señal en el departamento de Florida que cubre más allá de los límites de la ciudad y por lo tanto el día de hoy se presta y mucho. Seguramente hay algunos cuantos televidentes en Fray Marcos que dicen, pero ese hombre estuvo hace un ratito acá y ese hombre es el que vamos a presentar ahora, el director de obras de la Intendencia de Florida, el ingeniero Guillermo López. Gracias por llegar. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y bueno, buenas noches para ustedes y para todos los televidentes. Sabíamos que íbamos a andar con los tiempos medio justos, pero se dio. Un poco como para ponernos en tema. Mucho se habla, por estas horas además ya hay una discusión parlamentaria en torno a lo que es la inversión pública en obras. Era cuestionado el ministro de Transporte por estas horas en la comisión, de una de las comisiones parlamentarias, por demoras en algunas horas. Se habló. Sí, un artículo de hoy creo que recoge esa inquietud, que básicamente es que no se ejecutaron la rendición de cuenta que están presentando en el plata del año pasado, no llegó a la ejecución anterior de los 100% previsto. Exacto. ¿Qué pasa a nivel departamental con la obra pública? ¿No? Es decir, ¿y cómo la podemos dividir en el caso de Florida? Hay un planteo muy claro. Hay algo que está presupuestado y otro que vino a través del fideicomiso. Son, creo, los dos ejes de inversión pública en Florida. ¿Cómo la podemos trasladar tangible? Sí, básicamente siempre fue una preocupación, desde esta administración, del intendente Enciso en particular, de generar en esta instancia un refuerzo de lo que es la inversión pública y bueno, fue el primer gran proyecto que se presentó en esta administración, ya de la experiencia del proyecto fallido que fue en la anterior administración, de lo que es una herramienta financiera como es un fideicomiso. Así fue, de lo primero que se aprobó, y eso lo que genera es una inversión, un refuerzo de 17 millones, 18 millones, como está en unidad indexada, el tipo de cambio juega ahí, 18 millones de dólares aproximadamente, 17 millones, de refuerzo en lo que es el presupuesto quinquenal o en la inversión pública, si queremos hacer foco solamente en la inversión. Pero básicamente en el quinquenio, por lo que está estimado, lo que está proyectado en el presupuesto quinquenal, eran 50 millones más estos 17, estamos hablando de 60 y largos, 70 millones, que las rendiciones de cuenta, en el caso por suerte en el caso de Florida, ahora se están cerrando, Hacienda está cerrando los números para presentar en la Junta Departamental la rendición de cuentas del gobierno departamental del año 2016, pero en el 2015, que ya son números firmes, siempre ha estado incluso un poco por encima de lo previsto, por lo que podemos decir y estimar si la tendencia continúa, y además el esfuerzo del gobierno departamental es ir a incrementar el peso relativo de lo que son las inversiones respecto a otro tipo de gasto, como son generalmente el rubro cero, que es retribuciones y sueldos, y lo que es gasto de funcionamiento. Esperemos que superemos esta barrera de los 70 millones. Para cuantificarte, que era la pregunta tuya, estamos hablando en 50 millones de dólares en el quinquenio, 60 de presupuesto propio y unos 17, 20, por fijar números redondos, que se adicionan en inversión exclusivamente pública por el fideicomiso. Y bueno, y de esos 50... tenemos 50 millones de pesos, que son $1,5 millones al año de Fondo de Desarrollo del Interior, que es gestionado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Central. Hay por mantenimiento de caminería rural, hay 30 millones de pesos, ahí tenés $1 millón más, ya llevamos 3 millones de dólares, y bueno, y el programa de caminería rural, que son otros 5 millones de dólares por año de esos que vienen coordinados por fondos centrales. Y ahí está la eterna discusión si el Fondo de Desarrollo del Interior son fondos del gobierno central o dádivas del gobierno central, o es un impuesto recaudado en Florida que es devuelto a lo que corresponde con la ley de la Constitución. Debería darse por otro lado, es cómo se usan esos fondos. Exacto. Y qué tanto utilizan esos fondos los gobiernos departamentales. Exacto. Pero si son inteligentes a la hora de utilizarlo o pierden la oportunidad. O primero que nada si son utilizados. Claro. Y eso nos consta, digamos, que todos los diciembre o enero, cuando se pasa raya,
todos los gobiernos departamentales han ejecutado prácticamente el 100%. De ahí es que le haya venido, no lo iba a plantear ahora, pero encontré entre los tuits, se usa mucho en las redes sociales, hubo un tuit que el dirigente del Partido Comunista, Yamandú Bermúdez, el otro día, hace un día me marcaba en el Twitter, hablaba de los 59 millones del FDI 217 que Florida tiene certificada de ejecución de menos de 2 millones. ¿Y usted le contestó? Exacto. Que esperaba a fin de año un tuit sobre la ejecución de este fondo y el total de los fondos también. Un poco de seriedad, por favor, le ponía usted. ¿No son serios los datos o la discusión como se da? Adelantar una discusión fuera de tiempo, porque en realidad es una media verdad. ¿Qué quiso decir? Lo que yo decía era la interpretación. Daba a entender que éramos ineficientes desde el gobierno departamental de Florida en la ejecución del fondo, o daba a entender un dato que marcha así, porque convengamos, el fondo de vuelta, ese fondo en particular es 50 millones de pesos. Estimo que se refiere, sale ahora con el dato porque, bueno, la sectorial y el Congreso de Intendente último que presenta el informe fue el lunes próximo pasado y ahí debes tener el dato fresco que debe estar colgado en la web y lo publica. Yo lo que sugería es que está bien, si insinúa que tenemos problemas de ejecución a esta altura del año, yo quisiera ver en diciembre o a fin de año si el problema fue un problema de ejecución o fue una discusión en cuanto a que él preferiría que se ejecutaran en la primera mitad del año o en la segunda mitad del año. ¿Y hay o no hay problemas de ejecución en este momento? Siempre las ¿Qué dificultades, cuáles son los problemas de ejecución? No hay. Es parte de un... No, fuera de esta discusión de la cantidad de dinero del fondo. Sí. Es decir, la Intendencia de Florida hoy en día tiene problemas para ejecutar los proyectos. Ninguno. Todos los años ha ejecutado el 100% de los fondos y de todo lo que se ha propuesto con recursos propios y todo lo que a su vez viene como contrainyección de lo que es el fideicomiso. Venimos muy bien en todos los planes. Que existen problemas a diario como en todos lados, pero nada que diga vayamos a alentar que exista un problema y que Florida no cumpla con determinado compromiso de gestión o que determinado fondo no se alcance y por lo tanto, como decías recién, no se ejecute en cantidad y mucho menos en calidad. En Florida tenemos decisiones tomadas, trabajamos en base a proyectos, tenemos una idea clara en base a 3 o 4 premisas que son los lineamientos claros del intendente y de lo que se ha pregonado y lo estamos persiguiendo a diario. Más allá de la vorágine diaria de todas las cuestiones que nos quedan y de los mantenimientos y del estado y servicios que damos a diario, el estado de las calles, las luces y demás, que va medio en paralelo de todo lo que es esta más planificación anual o quinquenal de los distintos fondos que recurren. Pero de ninguna manera hay problema. La Intendencia de Florida, como todos los años, va a asegurar el 100% de los fondos. Por eso era un poco de seriedad en cuanto a los tiempos de dar las discusiones. A esperar a fin de año. Demos las discusiones cuando correspondan. Bien. Por ejemplo, ahora podríamos dar las discusiones a partir de esto, que sí que ya es algo pasado, respecto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad, que ejecutó el 90% de lo que tenía previsto. No sé bien cuánto, leí muy rápido la nota hoy. ¿Por qué no damos? La argumentación era la falta de respuesta de las empresas por los las PPT. Era en realidad a que lo que se había prometido que se iba a ejecutar en el 2016 no se ejecutó el 100%. A su vez, el ministro planteaba en la comisión los problemas de las velocidades que tienen en el Estado para implementar todo ese PPP, donde gran parte de los 1.800 millones en infraestructura que se iban a invertir en inversión pública, que se anunciaron con todo, es decir, el Consejo de Ministros y el propio presidente lo anunció, estaba anunciando que estaba teniendo problemas para llevar adelante todo eso. Es decir, es muy distinta la realidad y bueno, a lo mejor correspondería dar una discusión en ese sentido y creo que dejar esta discusión para los gobiernos departamentales cuando corresponde, que es a fin de año. Y yendo a lo que pueda ya empezar a ser una especie de evaluación de la instrumentación del fideicomiso, de los proyectos del fideicomiso. En su momento, dentro de las argumentaciones políticas que se esgrimían como bondades del fideicomiso, independientemente de los proyectos y de las obras, era la de compensar un poco la pérdida de puestos laborales que se daban en el mercado de Florida. ¿Se ha logrado ese objetivo? ¿Se han generado realmente? Porque lo que está quedando demostrado es que la obra pública no genera tantos puestos de trabajo en el departamento que se ejecutan. Es decir, genera, pero no mueve la aguja notoriamente.
Exacto. En el caso particular del fideicomiso, nosotros hicimos una estimación en principio que podía llegar a ser a 200 puestos de trabajo que se generen. Al día de hoy, local, ¿no? La obra que está trabajando en Casupá, la obra que está trabajando en Fray Marco, y ahí venimos recién, la obra que estemos empezando en Revoledo, la obra que estamos en Sarandí Grande, y así sucesivamente, y bueno, y las obras que esperemos que estén en Florida, Puente Pintado por Medio y demás, que son los proyectos que se vienen a continuación, veremos las que generan, pero al día de hoy hay aproximadamente 60 puestos de trabajo generados, genuinos, locales. ¿Pero trabajan para la Intendencia o para empresas para que hacen el trabajo para a la Intendencia? Para la empresa que hace el trabajo para la Intendencia. Esos puestos de trabajo son propios genuinos. Las empresas vienen, hay distintas realidades, hay distintas empresas. Hay empresas que vienen con gran parte de su personal, sobre todo el calificado, y bueno, y mucha gente que en una situación económica complicada, que estaba por mandar a seguro de paro, gente funcionarios o empleados que estaban hace 20 años, que han hecho la empresa, y bueno, y toman menos gente de lo que puede tomar otra empresa más pequeña, que traen exclusivamente los calificados, y todo el personal de apoyo lo toman de la propia localidad. Administrativamente no hemos tenido mayores herramientas que ir a la reglamentación que tenemos, que en realidad no tenemos cómo obligar claramente a que tomen personal del departamento de Florida. Pero bueno, ante gestiones insistentes del intendente y de todo eso que se considera, y bueno, y la realidad de las propias empresas, por suerte hemos podido hoy decir que 60 puestos de trabajo directo, más todo el movimiento indirecto, ¿no? Las estaciones de servicio, y no es un discurso, es decir, vale, lo comentábamos hoy con vecinos de Fray Marco, en propio Fray Marco y algún vecino de Casupá. Se notó una diferencia en el movimiento de la barraca, la estación de servicio, el almacén, algún hospedaje o algún alquiler de casa. Genera directamente y un movimiento indirecta que era parte de los objetivos secundarios, como bien decís vos, que se manejaron en la hora de la discusión de la votación o no del fideicomiso. Y bueno, es una medida que en realidad en ese aspecto, en los resultados, a mí en lo personal y el equipo que trabajamos nos tiene contentos. De acuerdo a la información que pude recabar en las últimas horas para tratar de tenerla actualizada, no está funcionando como debiera la comisión de seguimiento del fideicomiso. Hay quienes no sienten que se esté trabajando adecuadamente en este sentido. No estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, le pregunté a Pablo Lanz y él me dice, no me han convocado. No. Tuvimos una última convocatoria, en general quedamos en reunirnos una vez por mes. Tenemos informes bimensuales que desde el Ejecutivo se hacen al Ejecutivo, pero Pablo participó en las primeras 3 reuniones, después se discontinuó a fin de año, inicio de año, por las actividades de festival, y también es cierto que tuvimos ahí un intercambio por un tema operativo, más bien le pedíamos a los integrantes de la bancada del Frente Amplio que habían ingresado muchos pedidos de informe al respecto del fideicomiso, y le decíamos que entendíamos que para fortalecer la comisión a lo mejor era el ámbito para responderlo, y bueno, el edil, la integrante Gabriela Rodríguez, de la edil, con muy buena tiene, es un derecho de los ediles, bien, y ahí seguimos trabajando, respondiendo pedidos de informe e informando en paralelo, es decir, redundando la información, pero bien, no hay problema. Y eso coincidió con esos tiempos, pero se retomó, y la última reunión fue incluso la última reunión la hicimos con una gira por varias de las obras que están avanzando. Es decir, ahora está pendiente, incluso tuvimos el viernes pasado en una inauguración de 25 de agosto, Cordón Cuneta, Mevir, asociado a un proyecto del fideicomiso, y allí participaron también la edil Gabriela Rodríguez, Pablo Lanz, a lo mejor, no sé, pero estuvo invitado a esa última reunión, chequeemos a ver con quién convoca, que el que convoca es la Secretaría de... falta aceitar la comunicación. O no sé, ¿Hay posibilidades de acceder fácilmente al proceso del fideicomiso? ¿A la información del fideicomiso? Todo lo que haga falta lo volcamos allí en la comisión, y de hecho hay unos informes sistemáticos bimensuales que se genera el estado de avance, los hitos importantes de cada proyecto,
cuáles son las novedades del proyecto y por supuesto de una reunión a la otra, si hay algún edil que quiere alguna información complementaria, se recoge en esa reunión y se vuelca el mes siguiente en la siguiente reunión. Claro, uno lo piensa tal vez más allá de los ediles, de los actores políticos involucrados, que son los que tienen que controlar, porque su función es esa, a la ciudadanía también, ¿no? Es decir, ¿en qué etapa, por ejemplo, hoy, si tuviéramos que decir del 100% de lo que se planteó en el fideicomiso, qué porcentaje se ha ejecutado? Y un 22%, y eso está libre y disponible, y por eso intentamos hacerlo más expresivo y comunicativo y transparente, y por eso ahora venimos de Fray Marcos, que bueno, si se inauguraron una batería de luz de 18:30, pero previo a eso se hizo una presentación de todo lo que es el proyecto polideportivo, de gimnasio para la localidad. Intentamos ser lo más transparente y por supuesto si hay algún requerimiento particular, se siguen los caminos naturales, tampoco con mucha burocracia, y se vuelcan, porque la idea es que sea lo más transparente posible y que se cumpla el objetivo por el cual se estableció y además fue votado por una mayoría especial y tenemos que estar a la altura de esa confianza, ¿no? ¿Se ha trancado algún proyecto de los que se estaba No, según el cronograma, digo, más allá de los plazos de tiempo que podíamos esperar que se podían atrasar, por ejemplo, el puente viene un par de meses atrasado, pero es un proyecto de una envergadura importante, date cuenta que en 2 años de trabajo, 2 meses, entendemos que no es más, ya ajustamos el cronograma y tampoco estamos preocupados por eso, y no te respondí la pregunta hoy, pero vamos en un 17% de avance, 20% de avance en monto, de lo que es el fideicomiso, algunos proyectos más avanzados que otros, por ejemplo el de Cordón Cuneta va avanzado, también es un proceso muy ambicioso, son 70 kilómetros de Cordón Cuneta en todos los planes MEVIR del departamento, y ya se inauguró Goñi, se inauguró 25 de agosto, ahora está pronto a inaugurarse el barrio Nuevo París en Sarandí Grande, Maciel está quedando pronto para inaugurarse, en Casupá hay un frente, en Fray Marco otros. Vamos, el proyecto de fideicomiso vamos según lo previsto. En calle 60 hemos tenido algunos temas de expropiaciones y demás, que hay unos tiempos judiciales. ¿El vertedero ya está liquidado? El vertedero se está en El sistema en general, porque fue mayor que el cierre del vertedero, porque se terminó comprando la máquina. Son 2 proyectos distintos. Un proyecto es la consolidación de la zona norte de calle 60, que eso es todo lo que es calle 60 con su doble vía y demás, y ahí también ingresa el cierre del vertedero viejo, y otro es un refuerzo y un plan de gestión de residuos sólidos urbanos que va a la consolidación de la planta de encapsulado, ¿sí? La adquisición de la máquina, que ya se compró. Ya es parte de lo ejecutado por parte del fideicomiso, y avanzar hacia un sistema de recolección por contenedores, es decir, resuelto la punta final del ciclo del residuo, es decir, tenemos el nuevo sitio de disposición final con su planta de encapsulado y las cápsulas, que además con Dinama venimos siguiéndolo muy de cerca porque es un tema ambiental claramente. Cierre del vertedero, que también era un tema del final de la cadena del residuo. Venimos hacia atrás, lo siguiente que tenemos que mejorar, y somos autocríticos la administración, y estamos muy preocupados, es el sistema de recolección. Y ahí es lo próximo que avanza, que es parte de este proyecto, de uno de los proyectos del fideicomiso, que era la planta de encapsulado y el sitio de recolección con contenedores. Se están comprando los contenedores, hay 200 y algo contenedores, hay un plan piloto para Florida y una localidad del interior, hay 2 camiones, ya está la licitación en proceso, ya están las adjudicaciones haciéndose y bueno, están los plazos de entregas próximos. Siempre me quedó la duda, los contenedores que estaban, yo creo, no sé si se lo pregunté a Dos Santos hace un tiempo, ¿no? ¿Esos se van a utilizar o quedaron obsoletos? No creo. Que nunca se usaron. Sí, esos contenedores los tiene a la gestión Daniel, ¿sí? De Dos Santos. Estimo que se deberían aprovechar. El tema es la compatibilidad de los equipamientos de recolección. Con los camiones nuevos. Con los camiones nuevos. A mí me importa ser preciso en lo que digo, y en este caso no tengo la precisión de la información, entonces nobleza obliga a decir que no lo tengo claro, pero seguramente comuniquemos con Daniel ¿Y por qué se decidió comprar la máquina que ya está en la planta y no licitar una máquina para ver si había un precio menor? Esos temas... ¿Una decisión política o técnica? No, yo creo que es una decisión financiera económica también. La planta ya estaba... ¿Es más barata la prensa esa que está allí? Se pagó $1.400.000. Sí, estimo que es mucha plata. Sí, pero si vos averiguás... Por eso no sé a cuánto está. No,
siempre se subestima y se intenta subestimar lo que es la inversión en la basura. Siempre barremos para abajo la alfombra y es difícil tomar las decisiones de invertir en lo que es la disposición final de residuos. De hecho, el basurero aquí, en Ruta 5, ¿quién iba a invertir en cerrarlo? Que era todo un bolserío bárbaro. Esa obra, 1,5 millones de la planta de encapsulado, el plan de cierre es otro millón. Claro, pero sale, siendo una obra, llama la atención. Está bien, pero me explico, a quien no está en el tema. Sí. Pongámonos lo siguiente, sí. Quien no está en el tema, ve una prensa hidráulica, sí, que es la que empuja la basura para que quede dentro de las cápsulas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuesta más que el cierre del vertedero. Cuesta, no, sí, no se cuesta, entiende. No, pero es un sistema. No es fácil de entender. No, ¿cómo que no se entiende? Es fácil de entender. Déjame, yo intentaré explicarlo. Ahí está, intentaré explicarlo. De vuelta, es difícil sí entender invertir en residuos. O no es difícil de entender. Para quien toma las decisiones políticas es más fácil invertir en el cierre del vertedero o hacer 2 barrios a nuevo. Es más tentador hacer 2 barrios a nuevo. Ahora, el intendente Enciso ha generado una línea en cuanto a la gestión ambiental, por supuesto, perfectible, mejorable, y ahí está la decisión, y se ha decidido en cerrar el vertedero. Una decisión no fácil de tomar. ¿Qué pasa? La planta de encapsulado no es solamente la planta y el compresor, es un sistema, ya resuelve todo el sistema ambientalmente amigable, de compactar la basura, de quitar los volúmenes, de revalorizar, reciclar todas las cintas transportadoras, de incluir a los hurgadores dentro de un sistema. Es decir, y te soluciona el problema, no es tirar basura y tapar todavía con las disposiciones ambientales pendientes, ¿no? Yo creo que es una inversión que vale la pena y que no es irracional o no es disparatada, al contrario, es una decisión económica y que fue paulatinamente implementada, fue responsablemente implementada. Primero se procedió a hacer una prueba con el alquiler o el pago de un canon, luego que fue probada y que vimos los resultados que ya se habían observado en Argentina, sobre todo, que eran los ejemplos más parecidos a los nuestros, y bueno, que incluso creo que fue un integrante de la comisión de la Junta Departamental. Una delegación de la Junta. Entonces, bueno, vale la pena avanzar, si avanzamos paulatinamente y prudentemente, y bueno, y después, bien, el plan A, como dice el intendente, el plan B terminó siendo el plan A, avancemos y sigamos invirtiendo en residuos, que nos queda muchísimo por hacer, porque vale la pena escuchar a los vecinos que con el tema basura todavía queda mucho para avanzar, y sé de la decisión en invertir que hay, y creo que eso va a ayudar mucho, y sé del esfuerzo que hacen nuestros compañeros que están asociados al tema, ¿no? Vamos a seguir dialogando en instantes, nada más. Yo tengo que invertir en quienes están poniéndonos al aire, y reitero la bienvenida a La Pradera, la empresa La Pradera, que a partir de hoy forma parte de nuestra galería de auspiciantes. Les recomiendo ir a La Pradera, porque se van a encontrar, no solamente uno piensa en una agroveterinaria, solamente los elementos o artículos vinculados a lo que tiene que ver estrictamente con la agropecuaria. Bueno, no, a los que les gustan las mascotas también tienen todo un sector. Las prendas de vestir también, hay muy buenas prendas de vestir en La Pradera. Ustedes van a ver en la promo del día de hoy, ya les vamos a estar anunciando algunas ofertas especiales. A propósito de ofertas especiales, están las garrafas ahora de 3 kilos en promoción especial en Megal, Florida. 4352-4333. Se quedó sin gas, ahora que está el frío nuevamente. 4352-4333. Megal es la empresa de gas de Florida. Pausa muy breve y seguimos con más Así Estamos.